recomendarle a la persona que me extiende la invitación que yo puedo recomendarle a otros predicadores. De hecho, buenos predicadores. República Dominicana es una cuna de grandes ministerios, tremendo. Por ejemplo, aquí hay predicadores que yo mismo cancelaría agenda mía personal para sentarme a escucharlo, aquí en mi país. He sido afectado casi una semana afectado de un fuerte dolor de cabeza y una gripe. De hecho, estoy todavía respirando por la boca, no puedo respirar muy bien todavía con la nariz. Y estuve a punto de decirle: ministro, no creo pertinente que yo viaje a Sanagua y que sea yo quien ministre. Si me permite, yo puedo recomendarle a alguien que pueda hacer un buen trabajo en esta actividad. Sin embargo, oraron por mí, muchas personas creyeron y cobré mucha fuerza para estar aquí esta noche y poder asumir este compromiso y ministrarle. Escuchen el tema. Yo sé que ustedes tienen un tema muy importante y yo quise sumarle algo a ese tema. Y el tema que voy a ministrar la noche de hoy es el siguiente: según el diseño, diga conmigo, según el diseño, no es posible hacerlo solo. Lo repetimos otra vez. Según el diseño, no es posible hacerlo solo. Hoy me acompaña mi cuñada Maribel. Como decimos nosotros en la capital, se enganchó de este viaje. La evangelista Giovanna también está en medio nuestro. El evangelista Zacarías, que siempre me acompaña en mis actividades, y el pastor y maestro Ronnie también está con nosotros, para el cual yo emito mi saludo la noche de hoy. Gracias, mi hermano coordinador. Me dicen el medio aquí, ¿verdad? El medio. Gracias por haberme extendido esta invitación. Gracias a todos ustedes. Respondo al nombre de Joel Ruiz y hago vida de fe colectiva, Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que pastorea el ministro Diego Cedeño. Y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Fíjense, si una de las cosas interesantes que me parece a mi juicio que debemos de rescatar, y yo creo que no es coincidencia que esta actividad se desarrolle un día después de que los 31 de octubre siempre se conmemora el mes de la Reforma Protestante. Y yo quiero rescatar la Reforma a modo de introducción para sentar la base de mi homilía esta noche. Porque la gente solamente escucha hablar de reforma y habla de reforma, y lo único que creo que ha escuchado así a vuelo de pájaro son las famosas 95 tesis que ese monje publicó en el castillo de Wittenberg en Alemania. Sin embargo, muchos desconocen que existen dos tipos de reforma. Una conocida, la reforma magisterial, entre los cuales los grandes exponentes como Martín Lutero de primera ola, Juan Calvino de segunda ola, o Lírico Zwinglio, quienes intentaban reformar la iglesia, sin embargo mantener ciertos tipos de alianza con lo que tiene que ver con el Estado o con los magistrados. Pero había otro tipo de reforma que de hecho nosotros los pentecostales venimos de ese tipo de reforma, y es conocida como la reforma radical. Quienes estos intentaban un tipo de reforma mucho más mayor, intentar erradicar la iglesia de todo control o poder del Estado, de los magistrados. Y entre sus líneas de pensamiento tenían varias ideas muy importantes que es preciso rescatarlas a modo de introducción esta noche acá. Una de ellas, que para mí es la más importante, era intentar volver a la iglesia al Nuevo Testamento. Volver a ese tipo de estilo de vida y praxis, y tomar a Jesús, volver a rescatar a Jesús como control hermenéutico y como modelo para las iglesias contemporáneas. Fíjese qué interesante esto. Un divorcio total no hace solamente falta pensar hablar del siglo XIV, a pesar de que en el siglo XII nace uno de los grandes pensadores dentro de la iglesia católica apostólica romana como Santo Tomás de Aquino, y surgen grandes pensadores y teólogos. La iglesia cae en una de las épocas conocidas como el oscurantismo religioso. Y es impresionante ver cómo grandes hombres como Pedro Bardo habían intentado, Juan Hus, intentado introducir ciertos tipos de reforma para cambiar la iglesia y hacer que la iglesia vuelva a ese tipo de iglesia primitiva
que hasta el día de hoy sigue siendo un desafío para muchos de vosotros. Impresionante. La reforma radical tiene ese sentir y esa visión de volver a la iglesia primitiva. Entendían, tal como dice el texto, que tenemos acceso para entrar libremente al trono de su gracia, que ya la iglesia no necesita de un mediador para poder comunicarse o hablar con Dios, sino que el hombre por sí mismo tiene acceso a las propias escrituras y al dueño de las escrituras, que es el propio Dios. Propugnaban lo que era la tolerancia, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, cosas que no las tenían los reformadores magisteriales. Cuántas muertes y asesinatos se dieron, muchos fueron perseguidos. Por ejemplo, los anabautistas fueron perseguidos por los creyentes protestantes de la reforma magisterial. Y es impresionante, porque si algo me llama la atención, y creo que es preciso rescatar en un evento como este, es sin embargo es ese principio de la reforma magisterial: intentar volver al Nuevo Testamento de nuevo. Miren qué interesante esto, intentar volver al Nuevo Testamento. Usted dice, pero ¿qué pasa? ¿A qué te refieres? Cuando decimos esto en teología, haciendo referencia a la reforma magisterial, es una alusión que indica que necesitamos volver al modelo de la iglesia primitiva. Lo que se conoce como iglesias domésticas. No existían las iglesias todavía institucionales. Todo ese conjunto de reglas, de normativas, donde vuelven otra vez a poner a las mujeres en un estado relegado a la izquierda, donde empiezan los hombres a volver a tomar control y dominio de toda la administración de la iglesia. No era así en las iglesias domésticas. No era así en la iglesia doméstica. La forma como se reunía, como compartía, tenían a Cristo como modelo. La forma en la que ministraban, se reunían en las casas. Dios aumentaba y crecía, la iglesia crecía. Y dice el texto que Dios añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Impresionante. Luego surgen las iglesias institucionales. Ya tenemos para el año 95-96 una carta poderosa, primera carta de Clemente, que empieza a dar una breve introducción de cómo empiezan a darse esos cambios. La Didache, por ejemplo, o Doctrina de los Apóstoles, también empieza a dar un breve pincelado y resultado de cómo empiezan a darse esos cambios institucionales dentro de la iglesia, y cómo ya la iglesia para el siglo III, con la alianza con Constantino como emperador, empieza a divorciarse del modelo primario, que es como Jesús como control hermenéutico. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y sin mí nada podemos hacer. ¿Por qué razón hablar de esto? Bueno, porque yo he dicho y he traído la noche de hoy esta reflexión. Según el diseño, solos nosotros no podemos. Y yo creo que hablar de unidad, hay que volver a rescatar este texto, que se hace sumamente importante. Porque me parece ver una iglesia contemporánea intentar desarrollar proyectos extraordinarios, haciéndolo con su propia fuerza, planteando una visión por encima de la visión del dueño del reino y dueño de la iglesia. La visión del hombre intentando sustituir la visión de Dios. Impresionante cómo surgen las famosas visiones que aplacan la literatura revelada en su palabra. Modelos contemporáneos, ministros con proyectos, con visiones, tanto personales como colectivos, intentando traer a la tierra una visión moderna. Gracias. Una visión moderna, intentando superar la propia visión que Dios ha revelado. No pensamos en la colectividad, pensamos en la individualidad. Ya no me veo como un ministerio que formo parte de la iglesia para hacer lo que Dios quiere que se haga. Soy un ministerio que quiero más que se vea el ministerio que Dios ha puesto en mí. Ay, Dios mío. Rescatar este modelo es importante. Ver cómo nuestros ministerios desarrollan una visión, pero no es la visión del Nuevo Testamento. La gente interesada
en que ellos se han visto, pero que Cristo no se ha visto a través de ellos. Lo siento, pero no voy a cambiar el mensaje esta noche. Impresionante. Hablaba con alguien acerca de cómo identificar todo esto. Esto se está viendo hasta en nuestro lenguaje, lo que se conoce como en el argot popular del lenguaje evangélico. Se ha hecho patente como la visión propia del individuo que ha recibido un ministerio y que lo propio que él tiene no es de él, sino que es de Dios. Usamos en nuestro lenguaje esas expresiones como tengo una visión. No tiene, te dieron una visión. Fui al cielo, no he ido al cielo, te subieron. Yo tengo un ministerio, no tienes, te dieron. Sí, escuchaste esto, ¿no? Sí. Y fui al cielo, no fuiste al cielo, te llevaron. Tengo una visión, no tienes, te dieron una. Yo soy el ministerio, no era un ministerio. Tú eres un hombre que te prestaron un ministerio. Wow. Vamos, alguien está aquí conmigo en esta noche, por favor. Alguien puede alabar a Dios en esta noche aquí. Ayúdeme hasta que mi garganta me ayude, por favor. Sí. Y ver la independización del hombre de la iglesia, intentar desarrollar visiones individuales y proyectos colectivos totalmente inútil. De hecho, Efesios capítulo 4 lo deja muy en claro. Dice que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo tengo noticias para ustedes. Este que le habla es cuasi licenciado en Derecho. Y una de las cosas que me han llamado a mí la atención es ver que sobre la faz de la tierra cualquier cosa se puede ejercer separada de Dios, pero no podemos ejercer el ministerio fuera de Dios. Yo puedo ser un buen abogado siendo un sinvergüenza. Puedo ser un buen odontólogo siendo un sinvergüenza, pero no podré ser un buen evangelista. Hablar de la unidad como unidad colectiva, no podemos trazarla sin antes hablar de la unidad que es propia con Dios y su palabra. Y esta es una de las grandes manifestaciones y desafíos que tiene la iglesia. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Voy a repetirlo una vez más: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el desafío. ¿Por qué razón? Porque no puedo ejercer un ministerio que ni tampoco es mío, sino que me lo han prestado, y creer que porque tengo un ministerio ya puedo separarme de Dios, utilizar los propios dones y recursos que Dios me ha dado para desarrollar una visión personal con lo que Él me dio, totalmente inútil. Porque no voy a llevar a la gente a mi casa, sino que con el ministerio que Él me dio lo voy a llevar hacia la cruz de Cristo. Vamos, alguien dele fuerte el aplauso al Señor en esta noche, por favor. Aleluya. Ayúdame, Dios, esta noche. Dame fuerza para poder desarrollar este mensaje en este lugar. Que mis cuerdas vocales me permitan poder, abajo por favor, poder culminar con este bosquejo. ¿Por qué razón quiero hablar de esto esta noche? ¿Por qué razón? Porque no podemos nosotros desarrollar una visión y un proyecto solo. Yo vine a decirle a la iglesia que están aquí, a los jóvenes que me escuchan esta noche: Jesús es la vid, vosotros somos los pámpanos, y sin Él nosotros no podremos hacer nada. Y que no puede hablarse de una unidad colectiva dentro de la iglesia sin antes no tenemos a Cristo como centro, como rama de esa unidad. Cualquier unidad que pueda desarrollarse en la iglesia, concilio, con fraternidades, separada de Cristo, no es una unidad. Podemos estar juntos, pero no podemos, pero tenemos que estar unidos.
Y el que estemos juntos no significa que estemos unidos. El que estemos juntos puede ser que estemos compartiendo un propósito común, circunstancial, momentáneo, pero no significa que estemos unidos. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo en esta? Sí. Por ejemplo, hablar de los procesos y proyectos de evangelizaciones. Y me llama la atención cuando una iglesia pretende alcanzar toda una ciudad sola. Me preocupa ver cómo la iglesia, porque es verdad, hay visiones que son tan grandes que es mejor quedarse callado que compartirlas con otro. Porque a veces el otro no tiene la capacidad que tú tienes y no has creído lo que tú has recibido. Por lo tanto te callas y te la guardas solo para ti. Y empiezas a creerte que tú solo puedes trastornar todo el agua con el evangelio. Déjame decirte que esa es la locura más grande que puede pretenderse una iglesia. Si Dios hubiera querido que solamente tú trastornes toda el agua, no hubieran existido más iglesias. ¿Qué está diciendo Dios? Que para el propósito del reino de Dios, de alcanzar al agua, no puede hacerlo tú solo. No. Esto se le conoce, ¿sabe cómo en evangelización? Diga conmigo, proyecto